Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bueno, hay que hablar de un tema que incluso me han estado pidiendo. Oye Pablo, ¿qué está pasando en Cuba? ¿Qué está pasando en Haití? ¿Qué está pasando precisamente también en el esquebio venezolano, ¿no? En esto con Guyana, Estados Unidos, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, hablando sobre las riquezas naturales que tiene y la importancia de la seguridad nacional de Estados Unidos por la región de América del Sur, de Centroamérica y sobre todo evitar que se acerquen sus contrincantes, ¿no? En este caso, China y Rusia. Estamos viendo situaciones, amigos, que están ocurriendo que nos parecen, pues ya, ¿no? Yo les decía, amigos, es que ya Estados Unidos va con todo para evitar que en este contexto vaya a suceder lo mismo que le ha estado pasando a Europa, que prácticamente se durmieron en sus laureles. ¿Y qué pasó? Incluso hay una parte aquí que habla precisamente de ello, en donde estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Haití, ¿no? Ya hay incluso banderas rusas, banderas de Wagner, ¿no? En el propio patio trasero de Estados Unidos. Miren acá, ¿no? Aquí está Florida, aquí está Miami, las Bahamas. Miren esto, Cuba, Haití, ¿no? Hasta allá Puerto Rico. Entonces, esto es importantísimo para ellos que puedan controlar la situación. Ya estamos viendo pues prácticamente la revolución en color que está pasando en Cuba directamente. Situaciones que muchos pueden decir, Pablo, el bloqueo y demás. Sí, efectivamente, la cuestión es que también, ¿no? Una situación en donde muy difícilmente, viviendo en una isla, poder salir con este yugo en el cual los tienen. Y sobre todo, si en México con la riqueza que tenemos es muy complejo salir en este contexto sin tener interferencia, porque todo lo hemos visto, ¿no? El tema de badombres y demás. Vean esto, ¿acaso se viene la primavera caribeña? Porque ya empiezan las protestas en Cuba en medio de la escasez de los alimentos y los apagones. Y es que ante esta ola de protestas antigubernamentales, levantamientos y estas rebeliones armadas que recuerdan a la primavera árabe, ojo con aquello, porque pues todos supimos cómo fueron organizados, las funciones que tuvieron, el tema de las redes sociales, la cuestión que se tuvo que tumbar, porque se acuerdan ahí como Muammar al-Gaddafi, como Hosni Mubarak, como los líderes de Túnez estaban ya en palabras para poder hacer una propia divisa africana que estuviera basada en su oro, en sus recursos naturales como el petróleo, diamantes, tierras raras, etcétera. ¿Y qué pasó, no? Y llegó la supuesta alianza defensiva. ¿Y qué les hicieron, no? De la OTAN. Ahora, estas primaveras que ya sucedieron en el Medio Oriente hace más de una década está comenzando a surgir en toda la región del Caribe, provocada por el ascenso de esta intervención civil de Haití. El fin de semana pasada el último levantamiento se desarrolló en Santiago de Cuba, a 800 kilómetros de La Habana. Y es que cientos de residentes salieron a las calles denunciando apagones de energía y escasez de alimentos que duraron horas, ¿no? Amigos, ya lo estamos viendo. Vamos con el tema de Haití, que también es interesante, pero mira, según Reuters, Cuba se ha hundido en una crisis económica sin precedentes en los últimos años, fomentando por un éxodo sin precedentes que han visto más de 400,000 personas migrar a Estados Unidos. El día X, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó el malestar social, donde decía: varias personas han manifestado su descontento por la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. La disposición de las autoridades del partido, del Estado y del gobierno es atender las quejas de nuestro pueblo, escuchar, dialogar, explicar los numerosos esfuerzos que se están realizando para mejorar esta situación, siempre en un ambiente de tranquilidad y de paz. ¿Qué pasa cuando se instigan las cosas? Amigos, ustedes vean a lo largo de la historia en el mundo qué objetivo, qué es lo que Estados Unidos siempre ha posibilitado, y estos son ya documentos liberados de las intervenciones donde oficialmente Estados Unidos ha tenido que ver con cambios de regímenes, ¿no? Díaz-Canel luego culpaba a los bad hombres antigubernamentales que estaban con base en Estados Unidos por causar estos problemas, ¿no? Ahí tenemos Marco Rubio y un sinfín de otros de ascendencia cubana que, pues bueno,
Así que en Facebook, la embajada de Estados Unidos le instaba al gobierno comunista a que respetase las protestas, ¿no? Vaya, o sea, imagínense que le digan a unos, oye, ¿por qué no respetas las protestas de los MAGA y demás, ¿no? Ojo, somos conscientes de informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otras partes de Cuba. Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y a que atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano. Y así, el medio estatal Cuba Debate decía que la policía había llegado a Santiago para poder controlar la situación y prevenir más violencia. La pregunta clave será si este levantamiento se puede seguir extendiendo, especialmente considerando que se está desarrollando en el pleno patio trasero de los Estados Unidos. Incluso hay aquí una parte interesante. Miren esto es lo que comunica Díaz-Canel en este sentido. Y miren, muy pronto van a cumplirse 64 años del ya conocido memorándum de Lester Mallory, explicando el criminal objetivo del bloqueo económico y financiero de Estados Unidos a Cuba, para que el hambre y las privaciones provoquen el estallido social, ¿no? Esto es el manual. Mira, si todo lo anterior es aceptado o no puede completamente ser contrarrestado, lo siguiente es muy posible que signifique lo que tenga que ser propiamente tomado, debilitado económicamente la vida de Cuba. En esta política, si es adoptada, miren, deberá, como resultado de una decisión positiva en la cual puede llamar aquí a hacer mayores, negándole el dinero al suministro a Cuba, incrementando toda esta situación de decremento monetario y del valor real de los salarios. Y esto va a lograr también la hambruna, la desesperación y últimamente la toma del gobierno, no tumbar al gobierno en turno. Eso es, amigos, eso no es de que se lo estén inventando, pues de eso se trata. ¿Se van dando cuenta para dónde va todo? Claro que aquí hay implicaciones. Y no digo que sea el mejor gobierno para nada. Ningún gobierno en el mundo es el mejor, ¿no? También hay situaciones bastante preocupantes a las libertades, ¿no? Pero, ojo, quieren cui bono. Y más ahora que está la batalla en los proxies. A eso vamos. A eso vamos. Ahora, ¿qué pasa con el caso de Haití? El primer ministro haitiano ha dimitido en medio de una creciente intervención civil y rumores de canibalismo. Sí, el primer ministro haitiano, esto pasó 12 de marzo, ojo amigos, hace poquito, una semana. Ariel Henry había anunciado este martes por la mañana que dimitía después de varias semanas de caos en el que pudiese ser ya una intervención civil por la democracia a baja escala mientras que las pandillas están luchando por el control. Henry decía en un comunicado que dimitiría como primer ministro inmediatamente después de que se formase un consejo presidencial de transición y se nombrase a su primer ministro interino. El gobierno que dirigió no puede permanecer insensible a esta situación. No hay ningún sacrificio que sea demasiado grande para nuestro país. Esto lo decía en un comunicado añadiendo: el gobierno que dirijo se retirará inmediatamente después de esta instalación del consejo. Y horas antes de ese anuncio, los líderes caribeños y el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se habían reunido en Jamaica para discutir la situación de seguridad de Haití, incluidas estas bandas armadas que asaltaron dos de las prisiones más grandes del país, donde quemaron comisarías de policía, edificios gubernamentales, incluso atracaron el principal aeropuerto de la nación. ¿Por qué el aeropuerto? ¿Qué objetivo tenía el aeropuerto? ¿Qué habían ya hablado en este contexto para que un país africano les apoyara en el tema de seguridad, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasó en el caso de El Salvador? Donde, pues, Estados Unidos nos preocupa mucho las libertades y qué va a pasar con estos criminales y qué les hicieron, ¿no? Al final. Una situación terrible también, ¿no? Por el contexto de los derechos humanos, pero ya lo decía incluso ahí Nayib Bukele, ¿no? Esta gente... ¿qué querían estos? Que sus derechos y que demás, ¿qué nos querían hacer? Eso que le está pasando a Haití, nos lo querían hacer a nosotros también, ¿no? Y ojo, esta llamada a este grupo
africano para que tomara el control de la seguridad fue lo que desató todo esto. ¿Por qué? Por los Wagner, ¿no? Henry se encuentra atrapado en Puerto Rico esta semana, incapaz de regresar a casa debido a estos ataques de estos bad hombres en el aeropuerto internacional de Toussaint Louverture. Y continuaba diciendo: quiero agradecer al pueblo haitiano por la oportunidad que me han brindado. Pido a todos los haitianos que mantengan la calma y hagan todo lo que posible para que la paz y estabilidad regresen lo más rápido posible. ¿Se acuerdan que hace incluso... ¿Cuándo fue? Hace unos años también se torcieron al que era su presidente. Bloomberg señalaba esta lucha por el poder que se está desarrollando, y es que con el primer ministro ausente otras fuerzas están comenzando a intentar llenar este vacío. Hay una nueva alianza política que involucra al ex policía Guy Philippe y el ex candidato presidencial y senador Moussa Jean Charles. Philippe estuvo detrás de un golpe de estado en 2004, pasó varios años en prisión en Estados Unidos acusado de lavado de dinero, y además Jimmy Barbecue Cheris es un policía, ex policía convertido en líder de pandilla. Advirtió que si Henry regresaba se desataría la intervención civil y la eliminación masiva. Y si bien estas pandillas han existido en Haití durante décadas, se han vuelto poderosas en medio de la complicidad del gobierno y el sector privado. Hoy controlan alrededor de 80% de la capital de Puerto Príncipe y gran parte del campo. Así que esta renuncia ha producido apenas unos días después de que el ejército estadounidense llevase a cabo operaciones de transporte aéreo de emergencia para poder evacuar al personal no esencial de la embajada de Estados Unidos en el país, y además se están enviando marines estadounidenses a la embajada para reforzar la seguridad. Incluso en ese contexto se ha estado hablando, y ojo, esto nada más son se dice, ¿no? Hay un material raro muy importante que de momento nada más se produce en África, en una de estas naciones, creo que el Congo. Dicen, aquí hay este material, ¿no? Se dice, es que no me lo crean a mí. Ojo con esto, porque esto es el tema de Cuba está involucrada en la intervención de Ucrania y Rusia, ¿no? Ojo con esto. Precisamente son los vínculos de Cuba en el sur global los que tienen que preocupar a los responsables de políticas europeas. Una asociación entre Grupo Wagner y Cuba u otro grupo proxy ruso pueden alimentar la inestabilidad en todo el mundo. Ya es cierto que los funcionarios cubanos condenaron el levantamiento de Wagner a principios de año pasado, pero si Cuba desarrolla un grupo de contratistas militares semi-privatizados siguiendo este modelo de Wagner, sería ya motivo de preocupación. Lo que pasó en Haití, amigos. Ojo con eso. Ya empezaban a contratar seguridad, ¿no? De un país africano. Grupo Wagner, el grupo mercenario más famoso de nuestros tiempos, han operado en combate desde Libia hasta Siria y también se han desempeñado en un papel en conflictos de toda África, incluido Sudán, Mozambique, la República Centroafricana y Mali. Los rumores están vinculando a Wagner con otros países, y en muchos sentidos, aunque no se den cuenta, los soldados de infantería de Wagner están siguiendo los pasos de Cuba. Con recursos propios limitados, Cuba ha desarrollado la capacidad expedicionaria considerable durante la intervención fría por la democracia que les había permitido participar en aventurismo militar, grande y pequeño, dejando a un lado el apoyo logístico soviético y la capacidad de Cuba para mantener operaciones militares múltiples y complejas, a menudo en varios países. Era una hazaña que pocos países podían lograr. Este apoyo de Cuba al expansionismo del comunismo adoptó diversas formas. En el Congo en la década de los 60, esto significaba apoyar esta campaña del Che Guevara. Y por el contrario, en Cuito, Cuanavale, Angola, del 87 al 88, las fuerzas cubanas lucharon a lo que se cree que fue la batalla convencional más grande de África desde la segunda gran intervención mundial por la democracia contra las fuerzas de UNITA y del ejército sudafricano. Un líder militar cubano más talentoso de aquella época fue el general Arnaldo Ochoa Sánchez. Se formó en varias campañas guerrilleras en América Latina y en la Revolución Cubana antes de comandar soldados de la guerra de Ogaden y en Angola.
En Ogaden se ganó los elogios de los generales rusos por su perspicacia y su táctica. Sus tropas también lo amaban genuinamente y sin embargo, cuando su estrella ascendía, se lo torcieron en el 89 por orden de Fidel Castro, por la presunta participación en el contrabando de sustancias. Serán pronto redesplegados estos voluntarios y expertos militares de Cuba a África o a otros lugares siguiendo los pasos de Sánchez? ¿O acaso la reciente eliminación de Prigozhin, quien antes de su loca carrera hacia Moscú habló de crear una fuerza mercenaria verdaderamente internacional, ofreciéndole a Cuba una advertencia? Por ahora, el alcance de la participación de Cuba en el conflicto ucraniano sigue siendo algo que debería de preocupar a los responsables políticos de ambos lados, ¿no? O sea, aquí ya hay parte, ¿no? Pero, ¿qué acercamiento habrá tenido quizás, en este caso Cuba, Haití, Rusia, Wagner o algún otro grupo? Ya está, amigos. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero la primavera ya inició en Centroamérica. Para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Ustedes, por favor, en el área de comentarios, platícame qué crees que es lo que está pasando en América Latina. No nada más nos vayamos a Centroamérica, también América del Sur está ya en una situación bastante candente. Cuídense mucho, pórtense bien. Gracias a todos aquellos mis mecenas de Patreon, a los miembros del canal, a quienes me han ayudado ahorita con un super chat o un super sticker. Puedes hacerlo también uniéndote acá abajito en el botón donde dice unirse, desde 9 pesitos mexicanos o 40 centavos de dólar. Amigos, muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos.